Hola, muy buen día. Bienvenidos a En la Mesa con Jesús, Diálogos de Vida. Este es un lugar para ti, donde podemos charlar de lo que vivimos cada día, compartir nuestras dudas, alegrías y testimonios. Todo a la luz de la palabra. Aquí no hablamos desde lejos, aquí nos sentamos juntos como familia para descubrir cómo Jesús transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Así que prepárate para un tiempo de conversación fresca, real y llena de fe. Esto es En la Mesa con Jesús, Diálogos de Vida con la pastora Lucy y el hermano Luis. Muy buenos días tengan todos los que nos escuchan. Una semana más que estamos aquí reunidos. El hermano Luis, buenos días, hermano Luis. Buenos días, pastor Luis. Y nuestra hermana Carla. Buenos días. Muy buenos días. Pues como todas las semanas tenemos un tema diferente en cierto tiempo. Esta semana vamos a iniciar, hermanos, con una secuencia de unas charlas muy importantes que tiene que ver, que hemos titulado Paradigmas Erróneos en la Nueva Criatura en Cristo Jesús. Y va a ser la primera parte. Vamos a hablar acerca de el trabajo. Y después en otra secuencia hablaremos de otro y así nos iremos hasta terminar. Paradigmas erróneos significa ideas, pensamientos, modelos a seguir que están erróneos en la nueva criatura, en Cristo Jesús. O sea, en los que hemos nacido del Espíritu de Dios, en los que hemos creído en Cristo, en los que queremos vivir conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a su palabra. Pero hay cosas erróneas todavía que nos persiguen y que en esto nomás pues queremos nosotros hacer alguna reflexión. A lo mejor tú, hermano, que ya nos escuchas, también ya lo sabes, pero pues hay que confirmarlo, ¿verdad? Con la palabra. Y pues vamos a iniciar. Ya dijimos que paradigma pues es un modelo a seguir, un pensamientos, ideas que se tienen de algo. Pero aquí, paradigmas erróneos es que están equivocados. Esas ideas, esos modelos, situaciones, a los ojos de Dios no son correctas. A los ojos del mundo sí. Y lo vamos a ver en la nueva criatura en Cristo. Porque para el mundo, pues sin Cristo, pues son muy comunes, eso es lo que se mueve, se maneja. Pero vamos a iniciar. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es trabajo, hermano Luis? Pues el trabajo es una acción que genera una consecuencia favorable. Entonces el trabajo lo podemos ver tal cual como se menciona, como un oficio, pero también puede ser dedicar un tiempo a hacer algo, no precisamente porque vas a recibir una remuneración económica, sino que vas a recibir otra cosa. Por ejemplo, puede ser trabajo limpiar tu casa. ¿Por qué? Porque estás recibiendo que tu casa esté limpia. Puede ser trabajo hacer de comer. Puede ser trabajo el comer mismo, por el hecho de que estás recibiendo algo dependiendo de lo que tú estás haciendo. Sí, porque la mayoría de las personas piensan que el trabajo es voy a ganar dinero. Siempre será pagado por una cuestión económica, que es una actividad habitualmente que en el mundo así se desarrolla. Un trabajo es una actividad habitual que se hace con cierto tiempo, cierto horario, y pues de ahí me da una remuneración. ¿Y para qué quiero la remuneración? Pues para comer, para tener un lugar donde vivir, para sustentar una familia, ¿verdad? Eso es lo que se tiene por trabajo, o un lugar donde se desempeña una actividad de ese tipo. Me voy al trabajo, dicen. Pero vemos aquí, como decía nuestro hermano Luis, que por ese paradigma erróneo que se tiene empezando del concepto de trabajo, pues muchos creen que si no agarro dinero, pues no estoy trabajando. Y entonces, hermana Carla, ¿qué pensará usted de las amas de familia, de las señoras de casa que crían hijos? ¿Trabajan o no trabajan? Sí, pues eso es un trabajo, pero no está, bueno, algunas personas no lo tienen visto así, pero sí están trabajando, están haciendo, por ejemplo, la limpieza. ¿Y cuál es la remuneración? Pues que esté limpio, que no vivir en la sociedad, el cuidar a los hijos. Y aún así hay empleos donde cuidan, que ese es el empleo, el trabajo, por ejemplo, las guarderías. Es un trabajo, pero cuando ya lo hace la misma mamá o el mismo papá, ya no lo toman como trabajo, siendo que están haciendo lo mismo que un trabajo oficial como una guardería.
Ciertamente hay diferentes tipos de trabajo. Hay trabajos que sí te dan remuneración de dinero, económica, pero hay trabajos que aunque no estés viendo el dinero, estás viendo otros beneficios. Es una actividad que estás realizando física o mental. Aún los niños pequeñitos, aún los niños ya trabajan limpiando su cuarto, ya trabajan haciendo su tareita. Es cualquier actividad que te cause un esfuerzo para poder lograr, como decía Luis, un producto, ¿no? Un fruto. Así es. Entonces, vemos nosotros que el paradigma de decir trabajo, agarro dinero, si no, no es trabajo. Está erróneo, para empezar desde ahí, desde el concepto. Sí. Y podemos comenzar con el tema viendo los viejos paradigmas del trabajo, para hacer la comparación de cómo era antes y cómo es ahora en Cristo. Como era antes, puede ser uno o varios de sus enfoques. Trabajo como carga, algo que se soporta solo para sobrevivir. Entonces nos damos cuenta que se ve el trabajo como una carga. Entonces se ve como algo que te pesa. Ya desde ahí tu mente está en que no lo quiero hacer. Empieza a haber obstáculos. Una resistencia. Una resistencia a hacerlo. El trabajo como identidad es otro paradigma. Cuando dices, yo soy por lo que hago. Así es. Yo soy el maestro, porque sé mucho y entonces yo soy una gran persona. O sea, la validez por lo que haces. Exacto. Sin embargo, si dices, pues yo soy el barrendero, pues entonces te sientes inferior. Cuando no es así, ese es un paradigma. Paradigmas erróneos, precisamente antiguo. A los ojos de Dios. Trabajo como ambición. Subir, ganar más, destacar, pero a costa de otros. Entonces ahí se demuestra la ambición, que no hay que tener el trabajo como ambición. El trabajo como esclavitud, dándonos cuenta que no es una esclavitud cuando no lo permitimos. Puede llegar a suceder si hay horarios muy excesivos, si estamos cambiando cosas que tenemos que hacer por estar trabajando. No tienes vida, en pocas palabras. Pero como creemos que el trabajo tiene que ser una esclavitud, es cuando estamos reaccionando de mal manera. O también llegamos a creer que el trabajo va separado de Dios, siendo que no es así. Porque muchas veces hemos escuchado que se dice, es que el trabajo terrenal no vale. El que trabajo terrenal es mínimo. Cuando no es así, el Señor le vamos a ir viendo como Él sí puntualiza y para Él sí existe ese trabajo terrenal, por así decir. Es algo feo el hecho de que uno empieza a hacer separación, a dividir. El hecho de que dices, mi trabajo secular es este y mi trabajo en el ministerio es el otro, y que uno le da mayor validez al del ministerio, cuando realmente Dios no es así. Dios le da tanto valor como a uno como al otro, y lo toma como un uno, no como dos cosas separadas. Sí, pues la nueva criatura se siente a veces más espiritual por cuestión de, pues yo allá me porto muy bien y acá en el trabajo soy de lo peorcito, ¿no? Entonces vamos a ver, ahorita estamos haciendo apenas la introducción de lo que en el mundo son esos paradigmas que a los ojos de Dios vamos a ver que son erróneos, vamos a ver que no son la verdad, es el engaño precisamente que se mueve, porque el hombre trabaja, la mujer no. Es un paradigma erróneo, ¿sí? Es algo erróneo. Mujer, sujétate porque él te mantiene. Son cuestiones erróneas y que hemos visto ahora en la actualidad cómo el trabajo se vuelve una idolatría, cómo el dinero mueve todas esas situaciones. Y pues a la luz de la palabra vamos a aprender por qué son erróneos todos esos paradigmas que acabas de decir tú, porque esas ideas, esos pensamientos que se han manejado a través de que inició la humanidad, porque el trabajo no inició con una desobediencia. No inició por un castigo. No, el trabajo siempre, el Señor cuando nos creó, si ya nos vamos a la palabra, porque ya vimos cómo muchas cosas, vamos a la palabra, Él desde que creó al hombre, solito para empezar, ¿qué dice? ¿Qué le dijo? Cuida a los animales, encárgate de esto, de lo otro. Ya le está dando ¿un qué? Una actividad a realizar. Sí, era lo que yo iba a comentar, que precisamente existe el paradigma de que el trabajo es el castigo. Ajá. Cuando no es así, se iba a comentar ese versículo, es Génesis 2:15, que nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces ahí está clarísimo, se dice, que lo labre y lo guarde,
es un trabajo lo que tenía que hacer. Así es. Entonces nos damos cuenta, como estaba comentando, pastora, el trabajo no es un castigo inicial. No inició el trabajo como un castigo, sino que inició por una orden por parte de Dios, para Así. que después... ¿Sí, hermana Carla? Sí, pues como podemos ver, desde el principio la palabra trabajo se malinterpreta, pues. Porque vemos que pues trabajo es cualquier cosa, actividad intelectual o física. Entonces, que habitualmente se hace. Entonces, cualquier cosa que se haga es trabajo. Y si vemos antiguamente, la remuneración era física, o sea, no era moneda, no era dinero. Era la que, paz. por ejemplo, pues labraba su campo, pues ahí cosechaba, ¿no? Hacía, o sea, lo que iba haciendo iba recibiendo de lo mismo que hacía. Y así, pues sucesivamente, pero después, en cuanto empezó a verse el dinero, empezó a decir, pues yo trabajo y tú en la casa, o las cosas que se hacían habitualmente, que también era lo mismo, que estaban al mismo nivel que las demás cosas, se empezó a hacer ahora sí que la diferencia, y empezó la gente a decir, es que el trabajo es donde te dan el dinero, y las otras cosas no estás trabajando, ¿no? Pero viendo que todo es trabajo. Pues vemos desde los orígenes, como dice desde Génesis, vemos cómo el Señor no les daba monedas ni dinero. Él los puso a una actividad. El hombre está ocupado. El hombre tiene paz, tiene relación con Dios, está con la vida, está vivo, está ahí viviendo. Y pues labra el campo, cuida. Además, le puso los nombres a los animales, le puso trabajo. Y ya después le dio una ¿qué? Una ayuda, alguien que también iba a hacer lo mismo, a trabajar. Y a los dos, a ti no te atiendo, y a ti sí. Para nuestro Dios creador, que nos hizo con tanto amor, igual de valioso Adán que Eva. Pero hubo una indicación, hubo una instrucción, y de ahí viene el paradigma erróneo, que no leemos esa parte anterior, donde dice que los puso a trabajar. Siempre tenemos ese concepto erróneo de que es que cuando pecó, desobedeció a Adán, lo maldijo con el trabajo. No, ¿qué dijo realmente? ¿Quieren compartirlo? ¿Qué dijo realmente el Señor? Te maldigo porque maldigo el trabajo. No, solamente dijo, mira, por cuanto desobedeciste, maldita será la tierra. Con dolor comerás, con el sudor de tu rostro vas a trabajar la tierra, y te va a dar espinos y cardos, pero vas a comer legumbres, verduras. Eso fue lo que dijo. Realmente el castigo es la dificultad. Exactamente. Lo difícil que le iba a hacer ahora, porque él sabía que iban a salir ¿de dónde? De su presencia. Iban a salir de esa comunión donde se encontraban, porque al estar muerto, al entrar en la muerte, el trabajo iba a ser ¿qué? Doloroso, penoso, no porque más difícil, no porque los estuviera ahí diciendo yo te deseo esto porque me desobedeciste, no, dijo vas a morir, y con la muerte le dijo a la mujer cuál sería su situación, que no la vamos a ver ahorita, después lo vamos a ver como un paradigma también erróneo que se malentiende, pero estamos viendo el trabajo. Dijo que con dolor, con el sudor, o sea, quiere decir que antes no sudaba, antes no le dolía, antes no se esforzaba tanto. Lo que el Señor le había puesto era un trabajo donde él no batallaba tanto, tenía la capacidad, estaba con la vida. Algo ligero, algo sencillo, algo que le daba tiempo para hacer muchas otras cosas. Pero ahora, después que muere a causa de la desobediencia, y ya sabemos que muerte es separación de Dios, que los van a salir del huerto, pues no va a ser el mismo trabajo del huerto que el trabajo fuera de él, ¿verdad? Dice, porque ahora quedas a expensas del engaño, de la mentira, de la muerte, todo eso, mas Dios en su misericordia ya nunca dejó a su creación. Bien, entonces vemos, este es uno de los primeros paradigmas que decimos, el trabajo no es una maldición,
en sí. El trabajo existió desde antes de la desobediencia. El trabajo siempre ha existido, el Señor siempre nos tiene, ¿qué? Ocupados. Él nos creó, Él sabe que necesitamos estar, ¿qué? Ocupados, haciendo algo, ser productivos como Él es productivo. Él es creador, Él es productivo, nosotros también. Entonces, pues sabemos que la maldad del mundo creció, la desobediencia trajo muchas cosas, y me llama mucho la atención que Noé significa cuando pues vio que la maldad del hombre era mucho. Pues yo creo que en esa época sí, batallaban para trabajar y todo, pero como no había ley, pues no había nada que los limitara, les dijera no hagas esto, pues la maldad fue tanta. Pero vean lo que dijo el padre de Noé. Dijo, le vamos a poner Noé, porque de ahí viene la genealogía de Cristo, ¿no? Le vamos a poner Noé porque dice que Noé significa el que nos va a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Acabóse la tierra que Jehová maldijo. O sea, ya sentían el rigor de él. Trabajar la tierra, trabajar la pesca, trabajar en lo que trabajaran. Ya les costaba trabajo porque ellos ya empezaban ¿a qué? A morir. Porque este cuerpo ya se empezaba ¿a qué? A deteriorar. Y por lo tanto, al no estar en la vida y estar en la muerte, sabemos que este cuerpo se va debilitando. Y ella le puso Noé porque dice, Él nos va a liberar de este trabajo tan duro a causa de esa desobediencia. Y de ahí viene ese paradigma que se cree que no más, por haber desobedecido, existe el trabajo. El trabajo existe siempre. El trabajo fue desde un principio, ¿sí? Y es tan eterno que dice mi padre y yo, dijo Jesucristo, hasta el día de hoy él y yo trabajamos. O sea que el trabajo siempre ha existido. ¿Alguien quiere agregar algo del trabajo? Pues podremos continuar con otro paradigma. A ver. Otro de los paradigmas que son muy comunes en la mente de los cristianos. Nos llega a suceder. Dios proveerá, ya no necesito esforzarme. Ay. Ese pensamiento se disfraza de fe, pero en realidad es solo pasividad. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios sí provee, pero normalmente lo hace a través del trabajo. Tú te tienes que esforzar. Da las herramientas. No en lugar del trabajo, exacto. Da las herramientas para poder hacerlo. Y en la palabra nos dice en Proverbios 21:5, los planes del diligente ciertamente conducen a la abundancia. Entonces ahí nos está hablando de que hay que ser personas diligentes. Y en el trabajo que se utiliza la diligencia, esa actitud de hacer las cosas correctamente. Entonces nos damos cuenta cómo el paradigma de Dios proveerá, no necesito esforzarme, es completamente erróneo. Porque al final de cuentas el Señor sí nos dice, esfuércense. Sí nos dice, pongan de su parte. Sí nos dice, trabajen. No nada más se queden esperando las cosas. Ciertamente tenemos paradigmas. A veces cuando hablamos de la nueva criatura, muchos nos decimos nuevas criaturas. La nueva criatura entiende muy bien todo esto, pero a veces como ha sido algo social tan fuerte en el medio social, terminas diciendo, sí, yo sí creo que Dios proveerá, yo tengo que hacer algo, pero terminas haciendo lo que la demás gente, según tú crees que Él te va a proveer y Él te va a ayudar, pero terminas ¿qué? Esclavizándote. Hay gente que termina trabajando, como decía, muchas horas, sin descanso. Y Él instituyó el descanso, el reposo, porque Él conoce nuestro cuerpo. Y mucha gente dice, pues es que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Es cierto, pero no dice que te esclavices. Las actividades ahora en la nueva criatura no te esclavizan. Por eso tiene que haber un equilibrio. Exactamente. Porque también, si vemos lo del descanso, sí dio un día de descanso, pero ¿cuántos trabajaste? 6. Tienes que trabajar 6 Así para es. poder descansar ese día. A final de cuentas estamos hablando de un 20 y tantos %. O sea, sí se trabaja muchísimo más. No que mucha gente sí también cae en ese otro paradigma que es tantito de otro tema, pero que se va al descanso y quieren vivir todo el día descansando todos los días. La pereza. No, es pereza por completo. Y es que ahí vemos que el paradigma del trabajo ahí está metido. Porque dicen, el que no trabaja, que tampoco coma. Pero ¿de qué trabajo estás hablando?
porque hay personas que sí están trabajando, tal vez no como tú estás viendo, que va allá y le dan, o sea, puede que esté trabajando en un servicio a Dios, puede que esté trabajando ahora sí que de otras maneras y el Señor le provee. Pero no es que esté echado, o sea, que esté sin hacer nada, echado así nada más o sentado, sino que si hay un trabajo de por medio, tal vez no como la gente piensa, pero sí de alguna manera en un trabajo espiritual, en el trabajo que Dios te puso. Entonces nosotros podemos ver aquí que hay dos tipos de trabajo para la nueva criatura. El trabajo que le llaman secular, terrenal, que no es menospreciado, que no es de menos valía, pero todo tiene que tener ¿en qué? En una justicia, entendiendo que ese trabajo te lo da Dios, que Él es el creador de todas las cosas y Él es el que ha hecho todas las cosas, ¿sí o no? Y que ese trabajo proviene de que Él te abrió una puerta, de que Él te dio una manera. Claro que tú tuviste que ir a solicitar el trabajo, tuviste que levantarte, tuviste que hacer algo para ir a ese trabajo. Pero en la nueva criatura, cuando recibe un trabajo, tiene un trabajo, no deja a Dios por el trabajo. No deja a Dios por el trabajo. Sabe que es una herramienta, un instrumento y un medio para vivir en esta tierra, para adquirir algunas cosas que pues se perecen en esta tierra, comida, vestuario. Pero la palabra dice, mira, es bueno que tengas un trabajo secular, es tiempo de trabajar, es tiempo de que te pongas a trabajar, pero te voy a enseñar que busques mi reino y mi justicia. Y este trabajo y todas las necesidades que tú tienes, comida, techo, sustento, abrigo, no te van a hacer falta. Tú solo sé honesto, íntegro. Es que en el trabajo glorificamos a Dios, pues. Sí, es que aquí el problema es cuando se van a los extremos, tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, exactamente como dice, en donde lo vamos a honrar, en donde vamos a demostrar que estamos con el Señor, ese es nuestro trabajo. Entonces muchas veces se cae en el paradigma de que el trabajo secular no tiene valor eterno, hasta se llega a satanizar un trabajo secular, cuando no es así. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes, nuestra honestidad, eso es lo que tiene el valor eterno. Entonces nos damos cuenta que Dios también se fija en ese trabajo secular que tenemos. Por lo tanto, no es bueno, por así decir, el hecho de separarlo y minimizarlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, entonces va a suceder lo mismo que estábamos mencionando en el paradigma anterior. Ay, pues entonces, ¿para qué trabajo si Dios me va a dar todo? Porque si llega a cometer ese error también. Sí. Cuando Él dice, esfuérzate y sé valiente, hazlo. Luego también en 1 Corintios 10:31 dice, sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí nos damos cuenta que la otra cosa es el trabajo. La otra cosa son todas las demás actividades que llegamos a hacer. Pero si nos dice hacerlo para la obra de Dios, no nos dice déjalo de hacer, no nos dice quítalo, no nos dice minimízalo, que es desgraciadamente el paradigma que mucha gente tiene. Sí, porque estamos en esta tierra. Y en esta tierra hay necesidades que van a perecer, ciertamente. Muchos dicen, es que dice también la palabra que trabajad por lo que no perece, sino lo que a vida eterna permanece. Es como dices, se van al extremo de poner el trabajo como un ídolo. O al revés. O viceversa, o lo dejan. Yo ya soy cristiano, yo ya soy nueva criatura y Dios me va a mantener y me va a sostener y no voy a trabajar. Es como muchos hermanos que llegan a decir, ay no, se suben al micro, que te lo pague Dios, yo ya soy cristiano. No, tú tienes que pagar tu pasaje. Van a la comisión de luz, al agua. Ay no, que lo pague Dios. No, es que yo soy cristiano, es que Dios me provee todo. O que no quieren pagar impuestos. O que quieren estar de ilegales nada más llegando a un lugar de, ¿cómo se les llama? Los que nada más se ponen en un terreno. De paracaidista. Que nada más llegan y, ya, es que Dios me dio ese terreno. Él me indicó y ya. No es así.
tienen que cumplir con todos los lineamientos. Por eso también nos dice, sométete a las autoridades. Si tus autoridades te dicen, tienes que trabajar para poder comer, el mismo Señor lo dice, trabaja para que comas. Dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No confundas que eres un ser espiritual, eres una nueva criatura, que vas a dar buen ejemplo. ¿Qué dice? Con tus amos no seas respondón. Y si tienes un patrón, vamos a decir malacacha, de mal modo, sopórtalo, porque eso es agradable a los ojos de Dios. Pero igual no dice, sopórtalo y que te pegue, te golpee, no te pague, no. Para eso están las autoridades, para que te resguarden en tu trabajo, para que tengas seguridad social, para que tengas muchas cosas. O sea que no podemos estar divididos. Nosotros glorificamos al Padre, al Señor Jesús, en todo lo que hagamos. Todo dice, todo lo que hagas. Y dentro de lo que hacemos es el trabajo. El trabajo en la casa, el trabajo en la escuela, el trabajo en donde estés, donde quiera que tú estés, que estés realizando un trabajo y hay una recompensa de monetaria, no monetaria, física, espiritual, estás glorificando a nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser dos personas. Esos paradigmas erróneos lo que hacen es que la gente caiga en una falsedad, en una hipocresía. En la congregación soy uno y acá en el trabajo soy otro. En la congregación, oh sí, gloria a Dios, y acá soy respondón, soy irresponsable, soy grosero. ¿Cómo es blasfemado el nombre de Jesucristo a causa del mal testimonio dentro de los trabajos? Luego también es importante otro paradigma con lo que estaba hablando. Si trabajo para Dios, debo aceptar abusos. No es así. No. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dice en Lucas 17. El obrero es digno de su salario. Y ahí habla de dignidad. Así no está hablando que solo lo va a recibir y ya, sino que lo va a recibir de una manera digna. Y entonces la dignidad no existe la falta de respeto. Y el abuso es parte de la falta de respeto. Entonces nos damos cuenta cómo es una creencia errónea. El hecho de que, es que soy cristiano. Sí, voy a hacer las horas extras. No voy a reclamar. No le dan las vacaciones. No, es que no voy a reclamar. No le descuentan de la nada. Ajá. Porque llegó 1 minuto tarde y tiene 5 de tolerancia. No, es que el Señor no me pone a pelear. No. En una falsa pacificación. Exacto. Porque no, a esa paz no nos llamó. Estoy en guerra, dice el Señor. Entonces, mucha gente, mujeres también. Se les olvida la justicia de Dios. Se olvida la justicia de Dios. Mujeres también que están sufriendo en su trabajo hogareño, vamos a decir, al cuidado de sus hijos y todo, sufren esos abusos. Y en los trabajos seculares también, mujeres y hombres, no digo nomás hombres y mujeres, hombres y mujeres sufren y padecen en sus trabajos seculares y en sus trabajos de congregación, abusos, porque este es el líder y aunque me diga lo que me diga, yo lo perdono. Sí, perdónalo, pero vas a hacer algo. Si tú estás haciendo bien tu trabajo diligentemente, como debe ser, pues te tienen que respetar y tener, como dices, dignidad. No por eso vamos a perder la dignidad. Igual, tú cuando vas a un trabajo, o tienes un trabajo en casa, o tienes un trabajo en donde sea, tú tienes una vida aparte de ese trabajo. No puedes entregar, no dice ahí el Señor que esté las 24 horas. No, pues no, me dejaron salir y tenía culto, vamos a decir. Pero por miedo te esclavizas. Tiene mucho que ver el miedo en esta situación. Por miedo a perder un día de sueldo, por miedo a que te corran. Y cuando es un trabajo donde es emocional, eso por miedo a que te dejen de querer, por miedo a que no te quieran, por miedo a lo que tú quieras. Entonces te dejas abusar en el trabajo. Te abusan, sean hijos, sean parientes, sean patrones, sean lo que sea. El trabajo que ahora la nueva criatura desempeña no es esclavizante. No estamos bajo la esclavitud ya. Estamos bajo la libertad ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que vino a enseñarnos la verdad y la verdad nos hace libres. Sí, pues como podemos ver, pues aquí en los paradigmas que se cree, pero lo curioso es que nomás es una parte y se centralizan en una cosa
como, ay, pues, es que hay que ser humildes, ¿no? Pero dejan a un lado la justicia, dejan a un lado el hacer lo correcto, lo recto. Entonces, los paradigmas están muy enfocados en un solo punto. Si se fijan, que no, pues el que se van tanto los que puro trabajar, porque eso es, o no, nada de trabajar, son extremistas. Entonces, en vez de ver todo el contexto, estudiar bien todo lo que dice, nada más se quedan en una sola cosa. Y eso es lo que lleva a que sea extremo, tanto para una cosa como para la otra. Y es que algo muy importante, aquí estamos hablando de la nueva criatura en Cristo. Alguien que ha nacido del Espíritu de Dios, alguien que tiene relación con Dios. Sabemos que no cae en estas situaciones que estamos diciendo. Pero ¿qué hay de quien sí cree que es nueva criatura y vive bajo esos paradigmas todavía? Hay que meditarlo, hay que pensarlo, porque la nueva criatura, guiada por el Espíritu de Dios, nacida y engendrada por Dios, no es fácil de engañar, sabe leer la Escritura, sabe discernir, sabe saber quién es en Cristo Jesús, sabe su libertad con que el Señor nos ha llamado a ser libres ¿de qué? Del pecado, sobre todo, de las cosas que atan en el mundo. Pero cuando a veces en el mundo, pues sí, así se maneja, pero traemos tan pegados esos paradigmas, traemos tan impresas esas costumbres, esos hábitos, que no nos damos cuenta que todavía los tenemos a veces. Nos limpiamos de eso. Y no nos limpiamos, no nos santificamos, no nos purificamos, no los abortamos, no los dejamos. Todavía seguimos arrastrando y el Señor en su paciencia nos espera y dice, ok, te lo voy a enseñar. Y después que te lo enseña, lo sigues practicando. ¿Qué opina de eso, hermano José Luis? Sí, pues eso sucede mucho porque, al final de cuentas, como vivimos en un ambiente social, tiene que ver mucho el hecho de que dónde te estás reuniendo y qué es lo que se cree en ese lugar. Uh-huh. Porque obviamente lo que cree la mayoría lo van a tomar como bueno. Ahora sí que en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Entonces va a ser muy difícil el hecho de que tú lo sabes, pero qué tal que todos los demás que te rodean no lo están sabiendo. Vas a chocar, va a ser difícil y es tu decisión si decides hacer lo correcto o simplemente querer encajar en un grupo en el cual ya estás. Porque muchas veces, y no estoy hablando de que sea un grupo mundano, puede ser en las mismas iglesias, puede ser con los mismos congregantes, puede ser con los mismos líderes. ¿Por qué? Porque muchos de esos paradigmas son cuestiones que se han malinterpretado de la palabra. ¿Por qué? Porque se llegan a autojustificar, como mencionábamos con lo de no voy a trabajar porque Dios me provee. Efectivamente la palabra dice que Dios provee, efectivamente dice que primero te preocupes de su reino, pero no ven todo el contexto, como mencionaba la hermana Carla, que a final de cuentas se tienen que dar cuenta que no se trata de cambiar una cosa por la otra, se trata de añadir añadir el buscar el reino de Dios, ponerlo como principal, pero no dice quita lo otro, dice ponlo como secundario, porque al final de cuentas lo vas a necesitar. Entonces son los problemas que suceden por lo general, por el hecho de, ahora sí que literalmente por querer encajar en un grupo, en este caso por querer encajar en tu congregación, por querer encajar con los hermanos que convives, y como todos traen la misma mala enseñanza, entonces es por eso que se llega a repetir muchísimo estos paradigmas en lo cotidiano. Sí, pues a veces podemos encontrar el paradigma de sirvo a Dios. Dice el Señor que debo servir. Y aún a veces no cumples en tu hogar, con la familia. Lo que tú devengas en tu trabajo, vamos con el fruto del trabajo. Porque la gente trabaja por pan, por comida, por ropa, por un techo, por las cosas que necesita en esta tierra, ¿sí o no? Porque la verdad, lo eterno no es esto. Esto es pasajero. Y el Señor sabe que el dinero sirve para muchas cosas. Es necesario en este mundo, ¿sí? Él mismo permitió su creación y todo, ok. Pero habemos personas que voy a servir. Y el servicio
lo confunde con esclavitud. La palabra solo dice que somos, si queremos ser siervos por amor, ¿de quién tenemos que ser siervos? De Cristo, de Él. Y Él es el que nos da todas las cosas. Trabajo, esposa, mujer, hijo, lo que sea. A quien se le olvida que el mismo trabajo con el que tú estás, te lo dio Él, es donde se olvidan de Dios y se vuelven esclavos de ese trabajo, o se lo vuelven esclavos del dinero, o se lo vuelven esclavos por la codicia, la avaricia, como decía. Yo me acordaba de su pueblo Israel. Cuando su pueblo Israel, que le dijo a Abraham, cuando Abraham allá le prometió que su descendencia iba a ser grandísima y que iba a bendecirlo con un hijo y que su descendencia iba a ser mucha, pero dijo, van a ser esclavos en Egipto por 400 años. Pero también Él prometió un libertador, un salvador. ¿De la qué? ¿De la dura qué? Servidumbre. ¿Qué significa dura servidumbre? Es que te hacen trabajar forzadamente pidiéndote más allá de lo que Dios había establecido. ¿Sí? Te tratan como esclavos. Cuando el pueblo de Israel pidió también rey, dijo, y que se enojó mucho el profeta Samuel, dijo, bueno, está bien, que agarren rey, ya no me quieren a mí, hay que le dirija, rey humano. Pero empezó a dar ahí en Deuteronomio toda una situación de lo que iba a pasar. Y dentro de esas cosas dijo, y no comerán del fruto de su trabajo, no lo van a disfrutar. Otro, dice, tú vas a sembrar y otro te lo va a comer. Tu enemigo se va a comer tu cosecha. Tu enemigo, porque hiciste amigos con otros que no deberías haber hecho alianzas. Y yo veo cómo actualmente se repite la misma historia a través del tiempo. Decimos el pueblo de Israel, pero nosotros ahora lo podemos ver. Hay mucha gente trabajando y que no disfruta de su trabajo, de su sueldo, no le produce, no le alcanza, batalla, por más que le mete ganas. Entonces dice, ¿por qué le pasó eso al pueblo de Israel? Porque se olvidaron ¿de quién? De Dios. En la actualidad podemos decirnos a veces, yo creo en Dios, pero me olvido de Él. La nueva criatura jamás se olvida de Dios. La nueva criatura es justa, es santa, es buena, y hay muchas promesas. Todo te rendirá, te alegras en tu trabajo, te gozas, te alcanza, nadie va a comer de tu trabajo nomás así porque sí. Pero ahí puede llegar a caer en otro paradigma erróneo. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque está el paradigma de que el éxito económico es señal automática de aprobación divina. No. Cuando no es así, porque en la misma Biblia hemos visto cómo tanto a las personas que les va bien como a los que estuvieron en escasez y aún así eran fieles a Dios. Entonces por eso ahí también todo es un equilibrio, porque si nos vamos a un lado nada más es cuando llegamos a caer en estos paradigmas. Los extremos son malos. Los extremos son malos, efectivamente. Precisamente en uno de los salmos dice que Él dejará que se enriquezcan, que el impío se expanda como verdolaga, ¿no? Que prospere, pero dice, pero su fin será, su prosperidad es temporal. Es un tiempo, pero su fin está escrito. Cuando Dios bendice, dice que no añade ¿qué? Tristeza. Cuando Él te bendice de verdad, porque Él no está enojado, Él no es un Dios que te quiere pobre, mendigando a tus hijos pan, que te falte todo, no. Son mis hijos, es como el buen padre. ¿Cómo voy a creer que mis hijos andan descalzos, desnudos ahí? No. Pero pues aún así en Filipenses 4:11 nos dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que cualquiera que sea la situación. Aquí la situación es que no podemos Generalizar. Uh-huh. Cada quien tiene sus ingredientes, cada persona, Dios ve a cada uno conforme a su situación. Y la juzga. Y puede que, por ejemplo, con una persona, ¿sabes qué? Es tiempo de que pases estas pruebas y estés en escasez y que tengas
dificultades. ¿Y por qué? Porque estoy trabajando en tu situación. Y eso no significa que no seas Eso bendito. significa que no seas bendito. Y puede que otra persona tenga muy buena economía y que no le haga falta nada. Y no decir, ay, eso tampoco quiere decir, es que está prosperando como impío. No, No, o tampoco. sea, tampoco. O sea, puede que tanto con uno como en el otro, Dios esté ahí. Porque Dios está trabajando de diferentes maneras con cada quien. Entonces, el paradigma a veces es todos, Raúl. Ujú. O Y sea, eso no es correcto. en un paradigma de que este hizo algo, el otro también hizo lo mismo, también se le va a juzgar igual. No se le juzga igual a todos, porque no todos los casos son iguales. No, además de que en la palabra es muy claro, dice el malo. ¿Y quién puede decir que alguien es malo? Solo él. Solo Dios juzga. Solo Dios. Para el malo, aclaro, para el malo, su bienestar no es duradero. Para el malo está reservado, pues lo peor, ¿verdad? Que es la condenación, la separación de Dios eterna. Pero, ¿quién podrá decir este es bueno y este es malo? ¿Quién podrá decir este es justo y este es injusto? ¿Quién podrá decir este es santo y este es impuro? ¿Y quién podría decir? Solo él. Dice que estaba malo, después se arrepiente y se salva. Y uno que tal vez estaba haciéndolo bien y al final hace cosas que no son agradables y termina condenado. Entonces, no se sabe realmente, no nos toca ni condenar, no nos toca condenar, solo Dios sabe la vida de cada uno y a veces es más fácil condenar. O sea, otro de los problemas es, este está haciendo, ya está condenado. No es cierto, solo Dios sabe su fin. Sí, porque dice también la palabra, así como habla del malo, habla del que le teme a Dios. ¿Quién podrá saber si le teme o no? Solo él. Él sabe quién le teme y quién no le teme. Y dice que a los que le temen, dice que pues obedecen sus consejos, son justos, son santos, pero dice que su trabajo, el trabajo de sus manos, lo hará bienaventurado. O sea, le irá bien en qué? En todo. Le irá bien, le va a ir bien con su trabajo, le va a ir bien. Podemos ver maravillas, milagros todavía, que no es la cantidad que ganas. Para la nueva criatura no es el monto, no es eso, es que el Señor te bendiga el fruto de tu trabajo. Dice que es don de Dios en Eclesiastés, es don de Dios que tú disfrutes de tu trabajo. La nueva criatura, el Señor dice, a quien Él le place le da sabiduría, le da riqueza, pero es la remuneración de ¿quién? De un corazón humilde y un corazón sencillo, de alguien que le teme. Entonces hay muchas bendiciones hermosas para la nueva criatura, hay muchas bendiciones, pero también esa nueva criatura dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hay un paradigma bien tremendo. Nosotros lo hemos oído que todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros escuchamos que en el Señor no es por lo que hacemos en sí, sino es por la gracia de Él y porque nos sentimos amados y estamos agradecidos, hacemos algunas cosas. No nos obliga. Por amor, por sentirnos tan rescatados, tan amados, tan salvados de nuestra vana manera de vivir, nosotros nos gusta ser a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa con esta situación? Viene la persona a Cristo y dice, pues yo quiero obedecer, yo quiero hacer lo bueno, quiero hacerlo, pero hay un paradigma que dice, es que traemos el pecado todavía de Caín. Traemos el pecado y otros dicen, no, el de Adán. Otros, sí, el del huerto. Y así van para atrás, ¿no? Hasta que por fin llega que dicen, es que el pecado de Adán nos persigue. Y no es cierto. En Cristo Jesús, por un hombre entró la desobediencia, sí. Pero en Cristo Jesús entró ¿la qué? La redención. No venimos cargando el pecado, ¿qué? Que le llaman el pecado original. ¿Sí o no? Hay un paradigma. Y por eso como él trabajó con su frente y como él se fatiga y como él suda, todos los cristianos tenemos que sudarle también. Es un paradigma que se cree porque es bíblico, dicen. Es bíblico porque traemos la maldición de Adán.
Y vamos a ver qué otro paradigma ese de sujetarse a la mujer también, que viene un poquito ahí, vamos a verlo después. Por eso, desde allá, yo creo que recuerdo la palabra que dice que por un hombre entró la desobediencia, pero en Cristo Jesús entró la ¿qué? Redención, justificación nueva. En Cristo Jesús las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y no invalido la palabra de Dios, no invalido el Antiguo Testamento, porque la nueva criatura lo cumple. Ama al Señor como al prójimo como a sí mismo. Ama a Dios con esa. Al amar a la gente, al hacer el bien a los demás, está amando a Dios. El hacer un buen trabajo, ser diligente, ser puntual, ser honesto, no robar, no ser codicioso, avaricioso y hasta glorificando a Dios en el trabajo. Yo creo que ya casi para terminar, porque ya se nos está acabando el Dios. tiempo, podemos ver un último paradigma que también es muy importante. Si Dios me llamó, no debo prepararme. Caray. Es un paradigma que muchas veces lo podemos llegar a tener muy erróneo. ¿Por qué? Porque, un ejemplo en la iglesia. Es que Dios me llamó a estar en el grupo de alabanza. ¿Y qué instrumento sabes tocar? No, ninguno. ¿Y sabes cantar? No, no sé cantar. Ok, Dios te llamó. No estamos en contra de eso. Pero significa un prepárate. Toma clases de canto, toma clases de música, hazlo. En el trabajo es lo mismo. Es que Dios me llamó para ser doctor. Pues estudia. Estudia para ser doctor. Igual, Dios me llamó para ser líder de los diezmos. Bueno, estudia matemáticas, estudia finanzas para que sepas cómo llevar a cabo administración. Entonces nos damos cuenta que Dios honra la preparación. Está en Proverbios 22-29. La escritura dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Aquí nos damos cuenta que alguien solícito, es decir, alguien preparado. Alguien que sabe lo que está haciendo, pero porque ya se preparó, exactamente, diligente. Entonces es feo el hecho de que despreciar la enseñanza, despreciar la disciplina, despreciar el desarrollo de las habilidades. Y eso nada más nos genera estancarnos y no poder llegar a los propósitos que tiene el Señor. ¿Por qué? Porque decimos, es que el Señor me llamó. Te llamó, pero prepárate. Se les olvida la parte de me tengo que preparar para llegar hasta ese punto. Como Salomón, ¿no? Se le llamó a gobernar y él le dijo, dame sabiduría. Y Salomón no la recibió así nomás del aire. Inquirió, estudió, hizo y se preparó. Y llegó a ser el hombre más sabio de esta tierra, ¿verdad? Aquí, pues no dice, porque el Señor es más sabio. Pero eso me llama, eso me llama, eso que dice, otro paradigma que hay, fíjate que me trae a la memoria, es que dicen, es que no se lleva el estudio con la espiritualidad. No se lleva si te apartas de Dios, como no se lleva muchas otras cosas. Si es para apartarte de Dios, pues no. El Señor no se lleva si no tienes la capacidad. Si no tienes la capacidad para enfrentarlo. Ahora si no tienes la capacidad para usarlo y para entenderlo, integrarlo y diferenciar. Obviamente chocan porque no tiene la capacidad de poderlo embonar, pues. Entonces, esos son los que pues no se llevan, ¿no? Pero es porque no tienen todavía eso para poderlo hacer. Porque ciertamente, como decimos, la nueva criatura no se aparta de Cristo ya. La nueva criatura toma todas esas cosas como herramientas para un buen trabajo, para una buena vida. Está maduro, ya nadie lo separa de Cristo. Pero hay veces que dicen, ya nomás mi hijo entró a la universidad y se perdió. No supo discernir entre qué hay agarrar y qué significa que le necesitaban hacer del Espíritu Santo. Y aún así, a veces que Él te está diciendo el Señor, uno decide si obedece o no obedece. Entonces, le faltó la capacidad de escoger lo mejor, le faltó temor, le faltó cosas, pero no está peleado. El Señor llamó, y es más, dice, es que el Señor escogió lo menospreciado de esta tierra, lo vil y menospreciado. No hay que ser puro vil y menospreciado, porque dice la palabra adelante de eso, que no son muchos, ciertamente, los que... Los sabios, los ricachones, los que sí pudieron estudiar, pero sí hay gente estudiosa, sí hay gente que ha estudiado y que está al frente.
Porque dime, ¿tú cómo vas a gobernar un país? Miren, Daniel era el consejero del rey, pero que se preparaban en diferentes lenguas para poder estudiar las escrituras, se preparaban en matemáticas, eran hombres preparados. Y aquí queremos llegar a gobernar con un certificado de kinder. Pues no, ¿verdad? O sea, eso es otro paradigma que me trae a la mente, porque a veces dicen, bueno, mijo, por el momento ahorita métete con el Señor, busca de Dios. Si no, pues estúdiale de perdido, porque de algo tienes que vivir. O le sirves a Dios para ya de lleno, y Él te sustenta, de alguna manera te hace llegar, pero estás trabajando con Él al 100, sirviéndole, dándole a la vida, hasta la vida. O dedícate, mijo, a algo secular, porque necesitas comer de algo, ¿verdad? Porque la fe no nos alcanza como para que haga el milagro y te multiplique los 5 pesos que ganas, ¿verdad? Porque todos, hay un paradigma que, no, sí, con mis 5 pesos, pero ¿tienes la fe? ¿Tienes los ingredientes? Hay otro paradigma que me llama ahorita rápidamente, que se va el tiempo. Cree tú y serás salvo toda tu casa. ¿Creen que porque uno ya creyó, toda la familia va a ser salva? La salvación es personal. ¿Y creen que porque yo ya recibí, ya todos van a ser? Pues si eres muy justo y muy santo y todo, pues a lo mejor el Señor te hace como a Abraham, que le dijo, no, si hubiera tantito, y aún así se los echó a todos, ¿verdad? Y nomás salió de ahí, eso porque también era un hombre que buscaba de Dios. Pero son paradigmas que hacemos, doctrinas, ideas, pensamientos, de los cuales se te va a quitar cuando vengas a Cristo. O sea, que te acaban los problemas, las aflicciones, todo te lo resuelve. Ese es un paradigma erróneo que la nueva criatura no debe tener. La nueva criatura es entrenada para enfrentarse a las aflicciones, a los problemas, caminar como Él anduvo sobre la mar, sobre los problemas, sobre las situaciones. Pero no mentiras, que es una mentira que se promete a veces. Ven a Cristo y te van a resolver. Ciertamente, podríamos llamarle, tiene cierto de fondo que sí se resuelven, pero no de la manera que uno está carnalmente pensando. Uno dice, se van a acabar. Y cuando ves que al contrario parece que te atiza más los problemas, no, yo mejor me alejo, pues Dios nomás me da más problemas que lo que tenía. No, la nueva criatura no puede tener esos pensamientos. La nueva criatura está hecha para... En el mundo tendrás aflicción. Y el versículo que me encanta con el tema del trabajo es este. Venid a mí. ¿Por qué vino Jesucristo diciendo a su pueblo? Venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Así nos encuentra Él, que yo os haré descansar. Nuestro descanso, nuestro reposo es Él ahora. Pero eso no significa que vamos a andar de perezosos, como decía el hermano Luis, sin trabajo, sin nada, sin oficio ni beneficio. O queriendo enriquecernos por la codicia y la avaricia, y olvidándonos de Dios, olvidándonos que todo proviene de Él. Pues ya se nos fue el tiempo, amados hermanos. ¿Quieren dar alguna conclusión, algún consejo, alguna frase? Pues yo solo quiero decir que no hay que irnos a los extremos. Siempre tiene que haber un equilibrio, y la manera mejor de saber si es para mí o no es buscando la palabra de Dios, investigando. Dice que el que busca encuentra. Y si buscamos qué es lo que Dios dice, no lo que la gente dice, lo que escuchas o lo que pues tú escuchaste por ahí, ya todos creen eso, pero ni investigaron. Entonces lo mejor es investigar, y ahora sí que escudriñar la palabra de Dios, porque ahí están las respuestas. Hermano Luis. Pues yo me despido con esta frase que dice: cuando corregimos los paradigmas erróneos que nos atan al miedo, la autoexigencia o la pasividad, aprendemos a vivir el trabajo como un espacio de servicio, responsabilidad y fe, donde nuestra identidad en Cristo no depende de lo que producimos, sino de quién somos en Él. Hermosas conclusiones, amados hermanos, y ciertamente hay paradigmas erróneos de la nueva criatura en Cristo. Ya no se piensa igual, ya no se siente igual. La nueva criatura sabe quién es su creador, sabe de dónde viene, a dónde va, y sabe glorificarle en cualquier tipo de trabajo que haga. Sabe depender de Dios
y no del instrumento que está usando Dios para darle las cosas en esta tierra. Ese sería mi consejo. No quitar la mirada del Creador y del que hizo el instrumento al trabajo. Sea cual sea, en casa, en una empresa, donde sea. Solo glorifícale a Él y glorifícalo en tu trabajo. Y entonces la nueva criatura sale en tu vida y crece y madura cada día más. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana aquí en La Mesa con Jesús, con otro paradigma erróneo, diferente, muy diferente al trabajo. Veremos otro y esperemos nos escuchen. Gracias por acompañarnos hoy en La Mesa con Jesús, Diálogos de Vida. Recuerda, cada conversación con Jesús nos deja algo nuevo para vivir y compartir. Nos escuchamos en la próxima, y no olvides que siempre hay un lugar reservado para ti en esta mesa. Esto fue En la Mesa con Jesús, Diálogos de Vida, con la pastora Lucy y el hermano Luis.